Jorge Altamira va a estar brindando una charla denominada Crisis Política y Guerra Imperialista. Se van a abordar los principales aspectos de, obviamente, el conflicto internacional bélico que se da en Europa del Este y que provoca dislocamientos económicos y conflictos geopolíticos a gran escala, dice el parte de prensa, como así también consecuencias climáticas cuyas causas, al igual que las de la guerra, nada tienen de naturales. Esto, reitero, va a ser a las 18:30 en San Luis, al 2854, en el auditorio de ATE. Tiene la amabilidad de estar en nuestro estudio Jorge Altamira para que podamos dialogar con él y anticipar justamente esto. Y seguramente vamos a analizar algo más que tenga que ver con la política local, nacional, ¿por qué no latinoamericana? Seguramente vamos a pivotear sobre esos ejes en ese sentido. Jorge, muchísimas gracias, bienvenido a Santa Fe. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, ¿qué opinión nos puede dar respecto de, supongo que debe ser amplia, pero las influencias que tiene el conflicto bélico en el este europeo, pero en Argentina, económicamente hablando en primera instancia, Jorge? Bueno, yo lo que aprecio es que la limitación que hay en Argentina, en otros países de América Latina, es que se observa esta guerra desde el punto de vista estrictamente en lo que afecta al comercio. ¿No es cierto? Por ejemplo, ahora con el problema de los cereales, la suba del precio de la soja, la suba del precio del trigo. Ahora esto es una catástrofe humanitaria. El mundo está compuesto de mujeres y de hombres. Ahí los están matando. Es una guerra además que implica un peligro nuclear. Mañana quizá no importe más el precio de la soja. Vamos a tener que tener cuidado con las ojivas con cargas atómicas. Ambos bandos, la OTAN y Putin, se han amenazado recíprocamente en torno a esto. Y ambos están librando esta guerra como si fuera una cuestión existencial. Uno dirá, bueno, ¿por qué existencial para la OTAN? Y porque la OTAN no tolera que haya límites de cualquier tipo a la hegemonía que Estados Unidos tiene sobre el mundo. Y China y Rusia, para el caso, como naciones o como estados poderosos, más China a lo mejor que Rusia, pero Rusia en lo militar, implican este choque. Lo maravilloso de todo es que cuando se disuelve la Unión Soviética, los primeros gobiernos posteriores, como Putin, tenían la intención de integrarse a la economía mundial, no chocar con la economía mundial. Ese era además el objetivo de la disolución de la Unión Soviética. Como era una economía completamente estatizada, en la OTAN, bueno, en el mundo capitalista, se ponía un límite. Bueno, muy bien, desestatizamos. Ustedes pueden invertir en Rusia, hacemos todo. Queremos integrarnos. Putin mismo pidió ingresar a la OTAN para darle la culminación. Una vez que estamos todos en el mismo bando bélico, no nos vamos a... Entre bueyes no hay cornadas, no vamos a estar atacando. Todo esto ha fracasado como consecuencia de las rivalidades imperialistas. Y ahora nosotros tenemos una catástrofe humanitaria, producto del capitalismo, que no puede evitar ser lo que es, que en busca del beneficio privado, de mercados y todo lo demás, ataca la competencia también con el arma de la guerra. Entonces esto es una catástrofe. Tanto es una catástrofe que una persona que muy lejos, cualquiera va a decir que de izquierda, como el ex secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Henry Kissinger, el hombre que armó el golpe de Estado en Chile, avaló las torturas, metió a Pinochet, etcétera, etcétera. Nobel de la Paz. Que después fue consagrado Nobel de la Paz, porque viajó a China y armó un acuerdo entre China y Estados Unidos y que le perdonaron todos los crímenes que cometió. Un hombre así declaró que esto es un cambio de época. Un cambio de época significó siempre, en la historia de los últimos 100 años, el pasaje de un periodo relativamente pacífico a la guerra. Siempre se pasó con una guerra. Bueno, esto lo está diciendo él, no lo está diciendo Político Obrera, Altamira o lo que fuere. Lo dijimos antes de él. Cuando leí lo de él, me di cuenta hasta qué punto hay una conciencia del otro lado
de este escenario que nosotros estábamos señalando. Entonces, esto es imprevisible para Argentina. No es un problema de soja. Por ejemplo, tenemos el problema de la soja. Bueno, cobramos más por la soja. No lo cobro yo, no lo cobro usted, lo cobran los exportadores de soja. Pero también tenemos que importar el gas, y el precio del gas se fue por las nubes. Ahora, como el precio del gas se fue por las nubes, creen que hay un negocio para vaca muerta. Vamos a ver si hay un negocio para vaca muerta. Primero, que tampoco es un negocio para nosotros. ¿Pero por qué vamos a ver? Porque hoy el precio del gas y el petróleo sube. Mañana baja. Esto no se hace en 48 horas para aprovechar este precio. Se va a hacer en función de un precio que cobrarán dentro de 5 o 10 años. ¿Y están seguros que van a tener ese precio? Porque sacar el petróleo y el gas de vaca muerta cuesta bastante. Transportarlo al exterior cuesta muchísimo. Liquificar el gas aquí para meterlo en un barco, y una vez que el barco llegó al país de consumo, volver a regasificarlo, también cuesta muchísimo. Es decir, vivimos en una anarquía completa. Entonces, lo fundamental en un socialista como somos nosotros es llevar la conciencia a la gente de la catástrofe humanitaria permanente que es el capitalismo, que por otra parte esta guerra tampoco, digamos, es un rayo en cielo sereno. Guerra en Yugoslavia con la OTAN, guerra en Irak con la OTAN. Es decir, los que están escandalizados porque Putin invadió a Ucrania, han invadido... En la década del 90 vienen... Pero todos los países del mundo, lo cual no justifica que Putin invada nada. No, claro. Está claro, para un socialista lo de Putin es una acción política reaccionaria, contraria a los intereses de los pueblos, etcétera. Pero bueno, en eso consiste el enfrentamiento. Víctor. Jorge, ¿usted cree que fue bastante flemática la posición argentina respecto a la guerra? ¿Si fue clara? Flemática, si fue flemática. ¿Qué significaría? O si fue, no fue contundente. No fue contundente y no puede ser contundente, porque Argentina le vende a China. China apoya a Rusia. La deuda externa la tiene con Estados Unidos. ¿Quién no le vende a China? ¿Quién no le compra y vende a China? No, todos los que le venden y compran a China tienen el mismo problema de Argentina. Por eso. No, por eso, no. Como me preguntaste de Argentina... No, porque hay una cosa interesante. Bolsonaro tendría que ser el campeón del apoyo a la OTAN. Y está flirteando con Putin. ¿Cómo se entiende? Porque Brasil le vende mineral de hierro, soja y maíz a Rusia. Es decir, priman los negocios. Ustedes no se acuerdan, supongo que sí se acuerdan, bajo la dictadura de Videla, porque Rusia había invadido Afganistán, Estados Unidos bloqueó el comercio con Rusia. Acá estaba la dictadura que pusieron los Estados Unidos. Desoyeron el bloqueo porque la oligarquía argentina quería venderle el trigo a Rusia, que a Rusia le estaba faltando. Los negocios siempre primero. Lógico, el capitalismo es el lucro privado. Entonces no es los principios, cómo violan la frontera, cómo esto y todo lo demás, todo eso es un verso. Y los medios de comunicación, en lugar de explicar a la gente que todo es un verso, quizás no diciéndolo de esta manera, pero mostrando que nadie tiene autoridad para invocar principios democráticos, cuando cometiste todos los crímenes habidos y por haber, confunde más a la población. Después Estados Unidos terminó financiando al Talibán y así le fue, ¿no? Después la historia se volvió... Hay una cosa característica, Estados Unidos ha financiado a todos sus enemigos. Sí, y los ha cobijado en sus bancos también. Y luego los tuvo que derribar, porque al final las contradicciones son tan intensas. Tomemos el caso más curioso, que es el de Noriega. En Panamá. Noriega era un agente de la CIA. Y Estados Unidos lo transformó en presidente de Panamá. Y después Bush organizó la invasión a Panamá para destituir a Noriega. Bueno, lo mismo está pasando con Ortega ahora, digamos. Claro. Ortega, hace 3-4 años... Ortega también en Centroamérica. En Nicaragua. Ortega en Nicaragua, es interesante esto, recibió el premio al gobierno más amigable con la empresa privada de toda América Latina. Más estadounidense no viene. No podía ser. ¿Qué pasó? Los chinos quieren construir un canal del Atlántico al Pacífico recíprocamente que rivalice con el canal de Panamá. Exacto. Es un proyecto. Entonces ya entró en choque con Estados Unidos.
Para hacer el canal tenía que expropiar una masa enorme de campesinos que ocupan los terrenos por donde va a pasar el supuesto canal. Provocó una gran rebelión popular. Reprimió la rebelión popular, se enojó con Estados Unidos, ahora es un paria. Pero todo tiene ese tipo de explicación. Con un negocio en el medio. Con un negocio en el medio, más allá de que yo, por lo menos esto se los digo ya desde lo personal, también tengo una mirada sobre la persona. Porque como este hombre está acusado de violar a su hijastra, y eso para mí es una línea que no se cruza. No se cruza, le añado a los que nos están viendo, porque, digamos, aunque esté enfrentado a Estados Unidos o lo que fuere, defiende intereses que no son los de los trabajadores. Y ahora, pero igualmente hay como un prurito en el progresismo de no meterse con Ortega, con Venezuela. Está bien, Ortega fue Daniel Ortega, su hermano, y tantos otros integrantes del movimiento que tomó Managua en el 79, y que generó una revolución socialista muy importante y que tuvo los contras de Estados Unidos, financiado por los yanquis, incluso con la participación argentina de Galtieri en su momento, después termine transformándose en todo lo que cuestionaba. Porque hoy Ortega es mucho peor de todo lo que cuestionaba en el 79 y en los 80. Persigue a la oposición, lo encarcela, tiene este costado privado. ¿Por qué le cuesta tanto de progresismo hablar, en general, no lo digo por usted, Jorge, en general hablar y cuestionar a estos autoritarismos? Claro, está bien que yo soy un crítico, nuestra corriente es una crítica, somos muy críticos del progresismo porque el progresismo es bla, 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 bla. Es decir, cuando está planteada para los pueblos una necesidad, hay que emprender la lucha. Para dar un ejemplo, acá todo el día, cuidado con los formadores de precios, cuidado con los formadores de precios, los formadores de precios incentivan la inflación. Yo una vez en un programa le dije, había un kirchnerista, y le digo, escuchame una cosa, ¿por qué no dejan de hablar contra los formadores de precios y expropian a los formadores de precios? Porque si no se la van a pasar toda la vida hablando contra los formadores de precios y nosotros cada vez vamos a pagar más precios por culpa de los formadores de precios. El progresismo es pura labia, con la cual trata de esconder otros tipos de intereses y una mezquindad. Hay dos aspectos en un repudio a Ortega. Yo con Biden, es el presidente de ahora, no firmo el repudio a nadie. No voy a hacer un frente con Biden contra Ortega. Mucho menos un frente con Biden contra Cuba. Nunca lo voy a hacer. Ahora, nosotros fuimos a la embajada cubana en manifestación a protestar contra la represión al pueblo cubano el año pasado cuando salieron a protestar por un programa de ajuste tipo fondo monetarista que les arruinó la vida bastante arruinada a los cubanos. Fuimos nosotros ahí. Y Larreta nos puso un vallado. Del otro lado entraban los partidarios de Cuba y manifestaban a favor de esa represión frente a la embajada, habilitados por Rodríguez Larreta. Porque nosotros no pudimos ir porque nos pusieron un vallado. En cambio los otros pudieron ir. Es decir, Rodríguez Larreta se comportó, digamos, como un castrista. Claro. Y nosotros que venimos defendiendo la revolución cubana de toda la vida y la vamos a seguir defendiendo, aparecimos los que... Ahora, ¿por qué? Y bueno, porque un proceso revolucionario no es contra los trabajadores. Los trabajadores son los revolucionarios. Boric en la Cumbre de las Américas se manifestó respecto al tema de Cuba y dijo que no puede ser que haya gente encarcelada por pensar distinto. Creo que fue la única manifestación oficial. Pero él con un guiño a Piñera, porque todavía no liberaron a los detenidos de la rebelión popular en Chile, gracias a la cual hoy Boric es presidente. Porque si no seguiría Piñera. No el mismo Piñera, pero otro... No nos liberaron todavía. Hablando de progresismo, Boric está en esa senda. Por supuesto, ya arregló con todo el mundo. La gran reivindicación de los chilenos, desde el punto de vista social, es terminar con la jubilación privada. Y ahora están haciendo una constituyente
que entre Boric y todo lo demás reafirma la jubilación, es que las AFJP, la jubilación privada. Ahora, eso nosotros lo sabemos de antemano. Por eso muchas veces nos dicen, ay, ¿por qué no apoyan a Boric acá? ¿Por qué no apoyan a este allá? Porque los van a cagar a todos. Y damos la prueba de que lo van a cagar. No es que le hacemos el juego a Macri, o a quien sea, o a Piñero, o a Mongo. No, sabemos que... Y es lo peor porque mucha gente se ilusiona, va atrás, se desmoraliza, se desarma políticamente, y entonces vienen nuevas ofensivas contra los derechos de la vivienda, la salud, de los trabajadores, los salarios. ¿La izquierda va a seguir participando de los frentes en las próximas elecciones o sobre todo su espacio, Jorge? ¿Cómo? No, nosotros tuvimos una posición muy clara en la última elección diciendo lo siguiente: estamos dispuestos a participar de una interna. En el sentido, ahora, es muy claro, si estamos dispuestos a participar de una interna, si en esa interna no nos va muy bien, tenemos que apoyar la lista que sale de la interna. Con lo cual no hay ningún reclamo particular a favor de uno. Eso lo determinará el electorado que participa. Y lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazó el FITU? Porque nosotros somos muy críticos del FITU. Cuando uno sigue toda la actividad del FITU, el FITU es una corriente que está abandonando toda perspectiva socialista. Y algunos comportamientos parlamentarios han sido escandalosos. Por ejemplo, le han dado quórum a Capitanich en 2 oportunidades, una para aprobar el presupuesto del Chaco, lo cual implica la deuda pública del Chaco, y el otro para rematar tierras fiscales, para privatizar tierras públicas. El quórum, no es que votaron a favor. Pero facilitaron. Pero facilitaron que se produjera. Es un Chaco. Claro. Después hubo un tratado de Netanyahu y Trump que hicieron firmar en principio otras naciones sobre hasta dónde puede llegar o no llegar la crítica al sionismo. Y en la legislatura de Buenos Aires lo votaron a favor. ¿Y de eso participó el...? No, lo votaron a favor. Lo votaron a favor. Lo votaron a favor, que si lo votó la legislatura, quien no lo votó fue la representante de Luis Zamora, que lo denunció enérgicamente. Lógicamente, con lo que está... A ver, vos no podés agarrar y hablar de los pueblos, la libertad y la democracia para este país, para este, para el otro, y después ver esa prisión a cielo abierto, que es Gaza, y las represiones todo el tiempo en Palestina, sino por reírte vigorosamente. El otro día mataron a una periodista, la mataron, ¿por qué lo señalo? Porque la mataron, ¿cómo se dice? No, bueno, en medio de un tiroteo matas a alguien. No, a esta le apuntaron para matarla. Una destacada periodista de la cadena Al Jazeera. Entonces, un régimen de terror. Ahí todo el mundo se para y dice, no, pa. Y votaron en contra. Pero, quiero decir, de un modo general, nosotros proponemos participar de una interna, sin privarnos de hacer una serie de señalamientos, porque este problema de la izquierda es mundial. La izquierda ha abandonado la perspectiva socialista a nivel de todo el planeta. Y a raíz de un libro o una expresión de un periodista, ¿cómo se llama este periodista? Qué terrible. Bueno, bastante conocido, que dice la rebelión es de derecha, entendiendo que Milei es un rebelde. Claro. ¿Te das cuenta? Es una farsa. Yo lo que digo es, evidentemente Milei es un fascista. Acá de rebelión no hay nada. Pero la izquierda no es rebelde. No plantea una perspectiva de poder. No plantea, no digo que mañana vamos a tomar el poder. Ya está claro que mañana no vamos a tomar el poder. Pero hay que plantear una perspectiva, porque si uno no plantea una perspectiva, ¿cómo arma a los trabajadores para encarar crisis como en la Argentina, que ya varios dicen que se puede llevar puesto este gobierno antes del 2023? En particularmente ahora que están cayendo los títulos de la deuda pública, que, bueno, eso significa que el país se va a la bancarrota de nuevo financieramente, que no puede pagar la deuda,
que hay una inflación desbordante. Bueno, ¿qué hacen los trabajadores? Todo el mundo abre el pico. La burocracia de la CGT abre el pico, Macri abre el pico, abre el pico. ¿Y la opinión de los trabajadores? Nosotros estamos proponiendo, y es una cosa que le voy a decir hoy, que entre toda la izquierda y no solo la izquierda, convoquemos a un congreso de trabajadores. Para decir lo siguiente, acá la clase obrera tiene una opinión, es esta, en materia política, social, internacional. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, la posición de Alberto Fernández o del gobierno actual sobre esta guerra es nada. Claro. Nada. Se están matando en otro lugar, bueno, que se maten. No ve los alcances de este fenómeno. No ve el peligro cada vez mayor de que se propague. Por ejemplo, la India, China, varios países ya están adoptando posiciones enfrentadas. La guerra se está trasladando a Asia. ¿Después alguien sabe cuándo termina esta guerra? No, no tiene. ¿Verdad? Entonces tiene que tener una posición. Y no hay un debate en la Argentina sobre cuál debe ser la posición de la Argentina frente a una guerra imperialista. Frente a una guerra que es la expresión del estallido de las contradicciones del capitalismo mundial, tan elogiado diciendo, ay, la globalización nos trajo esto, la globalización lo otro. Les quiero hacer una observación nada más que para agudizar el tema. ¿Cómo se comunica el alto mando ucraniano con la OTAN y todo lo demás? Digo, ¿cómo se comunica desde el punto de vista tecnológico? Telegram es un medio que utilizan hoy. Pero no, Musk colocó un satélite, una red de satélites en el espacio que garantiza que la OTAN y el ejército ucraniano no pueda ser hackeado. A ver, ¿a qué voy? Cuidado, muchachos, viva la tecnología, pero en manos del imperialismo, claro, vamos a tener una guerra que nos van a tirar los misiles desde el espacio. Tal cual. Jorge, le agradecemos muchísimo su tiempo y seguramente, bueno, quienes nos están mirando podrán asistir hoy, 18:30 en el auditorio de ATE, allí estamos viendo el flyer. Crisis política y guerra imperialista, bueno, justamente el panel a cargo de Jorge Altamira. Reiteramos, San Luis 2854, a las 18:30, esto es el auditorio de ATE. Muchísimas gracias por acercarse hasta nuestro estudio, Jorge. No, un gusto. Siempre que vengo acá tengo una linda conversación. Es un gusto escucharlo. Por lo menos me agrada cómo ustedes me plantean los problemas y eso es fundamental para si uno los quiere desarrollar. El periodista tiene la manija. Bueno, ahí está. Jorge Altamira con nosotros, bueno, anticipando parte de la charla de esta tarde.